Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? La verdad es que me toca tratar el tema, el marco teórico de un tema súper importante. Y nosotros trabajamos en el Centro del Desierto de Atacama, de la Universidad Católica, prácticamente con los pies en la tierra, en el sentido de decir que estamos trabajando con comunidades agrícolas y levantando información precisa de terreno para poder evaluar nuestros proyectos. El tema, perdón, con esto la cambio, ¿no? Solo. Ya. La sequía se define como un fenómeno prácticamente abrupto que fundamentalmente se caracteriza por una carencia de precipitaciones. Y una carencia de precipitaciones, en definitiva, bajo la cantidad normal que ocurre en una región o en una localidad. Entonces, la sequía en sí genera un desequilibrio que afecta a las plantas y finalmente los animales y finalmente al hombre. Esa es un poco la definición que establece la Convención de lucha contra la desertificación. Hay otras definiciones que también plantean lo mismo y lo que yo quiero señalar es lo siguiente. En definitiva, hay una carencia de precipitaciones, pero la gran mayoría de la gente se preocupa de los efectos y de los resultados. Y estos efectos y estos resultados recaen finalmente en las plantas, los animales y el hombre. Por lo tanto, esa es la importancia un poco del tema y no fijarse tanto en que existe efectivamente un déficit de precipitación. En definitiva, el déficit de precipitación yo no lo puedo abordar directamente. Es incontrolable, sobre todo a nivel del ser humano. Sin embargo, lo que yo sí puedo controlar y está a mi alcance es justamente el efecto que tiene este déficit de precipitación en las personas. Hay una reducción de la disponibilidad de agua provocada por la acción de factores naturales y factores humanos en el tema ambiental. Y esto es una definición que establece la Convención, pero también el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ha estado tan en boga los últimos 4 años, ¿no es cierto? Y obviamente la tendencia en las precipitaciones, ya lo vimos en la mañana, en los próximos 40 años, es disminuir. Y disminuir hasta en un 40%. Ya en La Serena se han hecho estudios y ustedes se fijan de que la reducción es notable prácticamente desde los 250 milímetros prácticamente a los 100 milímetros anuales. Entonces es una cantidad notoria de reducción de precipitaciones anuales. En distintos sitios del país se han hecho estudios, en Calama, por ejemplo, en la zona árida, en la zona central, en Maule, en la zona sur, y en definitiva las precipitaciones, la tendencia es a una reducción. En la mañana algo se dijo en el sentido de que la sequía no solamente afectaba a la zona árida, sino también la zona húmeda y subhúmeda. Y en definitiva hay sitios, a mí me tocó vivir y trabajar en Juan Fernández, una comuna que tiene 1000 milímetros de precipitación anual, con lluvia prácticamente durante todo el año, y hay una carencia de agua. Entonces, esta carencia de agua no solamente se debe o se define por un déficit de precipitación, también por un déficit en la disponibilidad de agua. Y ese es el hincapié que nosotros tenemos que hacer un poco para abordar el tema. Hay modelos de simulación, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, la Facultad de Geofísica ha trabajado en modelos climáticos y se ha quedado claro de que en los próximos 40 años, los próximos 50 años, hay una tendencia notoria a la reducción en las precipitaciones. Por lo tanto, el problema de aridización, de desertización, cada día es mayor y tenemos que afrontarlo de alguna manera. Entonces, lo que yo quiero recalcar es lo siguiente. El déficit de precipitación no podemos manejarlo, pero sí podemos manejar los efectos que causa este déficit o esta reducción en las precipitaciones. Y ahí hay muchas propuestas. La definición de sequía se establece con un déficit de agua prolongado, en algunos casos extenso desde el punto de vista regional, ¿no es cierto?, con efectos
obviamente adversos. Ustedes pueden ver las imágenes, son imágenes de distintos sectores del país. Las de arriba son del sector de la quinta región, Puchuncaví, donde hay erosión severa. Las de abajo son el sector de Paredones, en la sexta región, donde también tenemos una actividad silvícola y una actividad agrícola importante, que son las actividades que se ven en principio afectadas por este proceso de sequía o falta de agua en el perfil del suelo. Hay una diferencia entre el concepto de sequía y el concepto de aridez. En definitiva, la aridez es una escasez permanente, la sequía es una escasez eventual. La aridez es una condición climática, o sea que afecta a otros parámetros del clima, temperatura, ¿no es cierto?, precipitación, humedad relativa. La sequía afecta solamente la reducción de precipitaciones, también con una alteración de las temperaturas. La aridez abarca sectores bien definidos. La sequía es una condición de cualquier sitio, puede estar afectado por sequía con mucha imprecisión al minuto de definir los límites, ¿no es cierto? La aridez es una condición promedio y la sequía es una condición de una alta variabilidad. Lo mismo les planteo imágenes del territorio, quinta región, sexta región, donde tenemos los efectos de esta sequía que principalmente se ve en el suelo, la erosión hídrica. Entonces se plantean tres o cuatro grandes tipologías de sequía. La sequía meteorológica, que está orientada fundamentalmente a una reducción de las precipitaciones. La sequía agrícola, que se evidencia por una reducción de la cantidad de agua o humedad en el perfil del suelo y consecuente reducción de los rendimientos agrícolas, ¿cierto? La sequía hidrológica, que es una disminución en el abastecimiento de agua, en los reservorios de agua, ¿cierto?, en los embalses. Y finalmente la sequía socioeconómica y política, o los efectos políticos que causa cuando el recurso agua, que es el recurso más importante, se ve alterado en su oferta y en su demanda, ¿cierto?, producto de que hay escasez de agua por las precipitaciones. Entonces, la sequía afecta también la disponibilidad de agua y la disponibilidad directamente energética. Ahí tenemos un efecto, las causas y los efectos de la sequía, ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto? La carencia de agua en la sequía agrícola, me quiero concentrar en esa parte, que es lo que nosotros vemos directamente. La sequía agrícola afecta exclusivamente la reducción del agua en el perfil del suelo. Esta disminución de agua disminuye los rendimientos y en consecuencia la producción. Por lo tanto, son los agricultores las primeras personas que ven que se reduce su productividad. Si se reduce el rendimiento, si multiplicamos precio por cantidad, ¿no es cierto?, también se reducen los ingresos. Entonces, a menor rendimiento, menores ingresos. Y es por eso que los agricultores están preocupados. Y es una preocupación real. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié acá. Se ha hablado mucho en la mañana, estuvimos debatiendo bastantes temas. Sin embargo, hay un tema que a mí me preocupa en esencia, que aparte de lo que es la reducción en las precipitaciones, en la cual no tenemos alguna legislación específica, también tenemos un tremendo problema a nivel nacional, que es la pérdida del suelo. Y la pérdida del suelo no tenemos ninguna ley de protección y conservación del suelo como lo tienen los países desarrollados e incluso como lo tienen nuestros países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia. No tenemos una ley de protección del suelo. O sea, estamos perdiendo agua, pero también estamos perdiendo nutrientes y estamos perdiendo una matriz de suelo tremendamente importante. Y para eso, y lamentablemente, no tenemos una comisión de conservación de suelo. Afortunadamente tenemos una comisión de recursos hídricos, ¿cierto?, de certificación y sequía, pero en el suelo no hay nada. Entonces, dejo un poco la pregunta. Ahí hay un cuadro que muestra de qué manera entonces las perspectivas a futuro es que existe un proceso de desertización galopante. Hay modelos de tipo climático que en su condición, en su estado moderado o en su estado severo, igual existe y no tenemos cómo escaparnos de una reducción en las precipitaciones en los próximos 40, en los próximos 50 años.
Por lo tanto, ya este tema del cambio climático nos está diciendo que vamos a tener que empezar a convivir con este tema de la reducción o la disponibilidad de agua en el perfil del suelo o en el abastecimiento. Tenemos muchas regiones entre La Serena y Puerto Montt donde se concentra la actividad crítica, la actividad agropecuaria. Ahí se evidencia efectivamente esta escasez de agua, ¿cierto? Sin embargo, hemos tenido sequías ya históricas entre el 67 y el 72, que prácticamente el sector norte, el extremo norte y también el extremo sur prácticamente han sido afectados por esta reducción de precipitaciones. Y entre la sequía del 97 al 2002, prácticamente casi todo el territorio de la zona central ha sido afectado. Entonces, el tema es un tema crítico. El escenario actual prácticamente es que hemos abordado el problema desde un enfoque de emergencia, dado que no tenemos nada estructurado. Hay acciones preestablecidas, hay algunos cuerpos legales que abordan el tema. Sin embargo, son en forma esporádica y están dispersos. Dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura hay algunas normas, algunos decretos legales que lo asumen. Dentro del Ministerio de Energía también, pero no están cohesionados entre sí. Hay una actitud reactiva frente al problema. Hay comités paliativos y temporales. Siempre hemos actuado prácticamente cuando tenemos el problema encima, pero no hemos formado una comisión permanente que se encargue de estudiarlo y tomar decisiones concreta. Y lo digo porque voy a señalar que, si bien es cierto el problema es crítico, la verdad es que hay países que lo han abordado y lo han abordado bien. Australia, por ejemplo, tiene el mismo problema. Estados Unidos también tiene el mismo problema. Y han creado estaciones de monitoreo permanentes, se las voy a mostrar. Y sigo mostrando imágenes de este proceso de sequía, donde tenemos lo que primero vemos es el suelo, un suelo carente de humedad, que prácticamente cada día se desertiza más. Acá tenemos una imagen que salió en el Mercurio del año 2011, donde prácticamente se ve cuáles han sido los efectos de la sequía en todo el país. Y ya no nos escapamos, desde Arica hasta Punta Arenas hay un proceso de pérdida del contenido de humedad, pérdida de precipitaciones. Entonces, son distintos cultivos. La ganadería se ve afectada, cultivos permanentes también, cultivos de cítricos. Los cítricos, los paltos, son cultivos que necesitan mucha agua. Por lo tanto, requieren prácticamente mayor cantidad de metros cúbicos por temporada para poder abastecer con rendimiento adecuado. Hay un 97% de déficit en algunos tranques en términos de disponibilidad de agua. Por lo tanto, a nivel nacional, ahí ustedes pueden ver, esta información apareció en diciembre del 2011 en la revista del Campo, la pueden revisar con mayor propiedad y se van a dar cuenta de que muchos cultivos, la producción de abejas, muy complicado, la producción de uva de mesa también, los fruticultores de la zona norte y de la zona central están con problemas en este minuto justamente porque no tienen agua para sus producciones, en las exportaciones también. Los embalses, fíjense, ahí hay una información muy interesante. La línea de arriba marca la capacidad que tienen los embalses. La línea de abajo marca la disponibilidad actual que tienen, o sea, en la laguna de 40 millones de metros cúbicos están cubiertos apenas 18. En Recoleta, de 100 millones de metros cúbicos de capacidad, están cubiertos casi 5. En Cogotí, de 140 metros cúbicos millones, no hay nada. En La Paloma, de 750, hay 20. Puclaro, de 200, hay 5. Y en Corrales, de 50, hay apenas 8. Entonces, la situación verdaderamente es muy complicada. O alguien puede pensar, bueno, estos tranques estarán diseñados con un superávit o efectivamente el problema es grave. La gente que está trabajando en el tema del cambio climático piensa que la sequía siempre ha existido y que es un proceso natural, es un fenómeno natural y que quizás la complicación radica cuando
aparece el hombre con sus necesidades. Y yo pienso, una opinión muy personal, que podría ser así, dado que el problema de la sequía no se sabe, no se tiene claro cuáles son los mecanismos que gatillan y activan este déficit subrepticio de precipitación, o sea, inesperado. En algunas cuencas, por ejemplo, donde la cuenca del Maule, donde prácticamente entre el año 60 y el año 90 había un buen abastecimiento de agua. Actualmente se prevé que para los próximos años, desde el año 2070 al 2100, en un escenario teórico, podría ocurrir este déficit en las precipitaciones prácticamente a partir de todo el año. Estos son estudios a través de modelos climáticos, ¿cierto? Hechos por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y aquí viene la situación internacional. Fíjense que hay un interés mundial por el problema. Hay una integración de servicios de gobierno con instituciones académicas y empresas privadas. Hay una estrategia nacional, regional y local para poder abordar el problema. Hay un monitoreo y un seguimiento continuo y permanente. Hay instituciones altamente especializadas para abordar el tema. Se han preparado medidas contingentes ante potenciales eventos y hay modelos de expresión geográfica que son capaces de predecir justamente el riesgo de sequía. Estaciones con registro diario para la toma de decisiones. Eso es fuera de Chile. Ahí está el caso de Estados Unidos. Entonces está el Centro de Mitigación para la Sequía, que funciona en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, donde prácticamente ellos son capaces de modelar y predecir antes de tiempo si alguna localidad va a tener o va a estar afectada por este proceso o este fenómeno. Y de esa manera tomar las autoridades las medidas pertinentes para poder abordarlo. Ahí lo mismo, un acercamiento, y por lo tanto se ve que la sequía, lo que está prácticamente en los sectores más severos, está en color más oscuro, rojo oscuro, casi café. Hay distintos sitios en Estados Unidos que han ido variando prácticamente su dinámica, pero de esta manera ellos son capaces de modelar y predecir antes de tiempo qué es lo que puede ocurrir en determinado territorio y no llegar a último minuto y abordarlo con las medidas contingentes que tiene el país. Entonces, los impactos generados por la sequía son muchos. Aquí hay un listado, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la erosión del suelo, la presencia de incendios forestales, efectos sobre la flora y la fauna autóctona, ¿no es cierto? El proceso de la desertificación, reducción de los caudales, impacto de tipo social, impacto de tipo económico, impacto en los costos de tratamiento del agua potable, en la producción hidroenergética. Ya hemos hablado de la producción ganadera, que se ha hablado mucho de este tema. Impacto en la producción agrícola y forestal. Entonces, son muchos los impactos que afectan y de distintos puntos de vista. Y por lo tanto, también hay una serie de índices, son todos modelos matemáticos, que me permiten a mí modelar, predecir, cuantificar el problema de la sequía, la reducción prácticamente de agua. Y estos modelos se usan indistintamente por diferentes países, donde prácticamente el más usado es el modelo de Palmer, que es el que usa la convención, ¿no es cierto? Porque es un modelo que no solamente considera el déficit de precipitación, sino que también considera la evapotranspiración del suelo, el escurrimiento superficial y la infiltración de agua al perfil del suelo, que son factores que inciden. Por lo tanto, la propuesta técnica, en mi opinión, es crear un centro de modelación predictiva de la sequía. Si hay otros países que lo tienen, Chile tiene la tecnología suficiente como para poder modelar, tiene los profesionales como para poder modelar el fenómeno, ¿cierto? Establecer un plan de contingencia ante eventos de tipo catastrófico también es importante. Una gestión territorial integrada con actores locales. Ya nos hemos dado cuenta en la mañana de que prácticamente los científicos, los investigadores saben mucho del tema, sabemos cómo abordar muchos problemas, hay estrategias, hay instituciones, pero cuando uno llega al nivel local,
la gente local no tiene el apoyo, no tiene el conocimiento. Entonces, falta una integración que llegue a la base, en definitiva. Tenemos excelentes profesionales, multidisciplinarios, que pueden abordar el tema. Sin embargo, esto no llega a la base. Y la estrategia tiene que ser una estrategia paliativa asociada al manejo del suelo y al manejo de los recursos naturales para el caso que estamos hablando desde la sequía agrícola hasta la sequía social y socioeconómica. Esa es un poco mi presentación y quiero dejar la propuesta en el sentido de que, aparte del agua, también estamos perdiendo el suelo. Muchas gracias.